Señor Jesucristo. Yo siempre me imagino que cuando nosotros estamos alabando y adorando, Él está en su trono sentado y cuando oye nuestra voz, siento que Él hace así con su oído y está oyendo ahí. Aleluya. ¿Sí? Pero está aquí también y está en todos lados y está a la par suya y está en todos lados, amén. Pero el Padre está sentado en su trono y está oyendo y recibiendo nuestra alabanza, porque Él es bueno y misericordioso, decía la palabra, lento para la ira y grande en misericordia, amén. Así que ¿quién tiene hambre? Amén. Amén. Ese espíritu debe estar gozoso y hambriento, ¿verdad? Para recibir una palabra nueva, una palabra que Dios nos trae. Amén. Aleluya. Esta noche, hermano Carlos Cano trae esa palabra Dios, que nos va a alimentar nuestro corazón. Dios le bendiga, hermano Carlos. Aleluya. Dios le bendiga en esa noche, mis hermanos. Amén. Es una bendición estar en la casa de Dios. Gloria a Dios, amén. Yo sé que no ha sido fácil estos días, tantas situaciones que pasan, pero Dios nos da la fuerza para seguir caminando. Amén. Dios bendiga el esfuerzo que cada uno hace, mis hermanos. Hay cosas de que nadie le paga a uno, pero Cristo sí paga bien. Amén. Cuando usted hace las cosas para Dios, de arriba viene la bendición de parte de Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y eso es lo que debemos de entender nosotros como seres humanos. Siempre, porque la vida es un sub y baja. Amén. Hay tiempos donde estamos en abundancia, hay tiempos donde estamos pasándola y hay tiempos donde quizás no hayamos que hacer. Pero algo sí estamos nosotros conscientes y debemos de saber que Él es el que provee todas las cosas. Amén, aleluya. Y a veces uno quisiera de más, pero Dios le da conforme lo que uno necesita. Y esa es una de las cosas que uno debe de estar conscientes en la vida y alegrarnos. Yo siempre digo, disfrutemos las etapas y disfrutemos las cosas que vienen de parte de Dios. Amén. Abran sus Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios 2, 14. Aleluya. Versículo. Aleluya. Que Dios nos cuide y que nos guarde, hermano, porque los tiempos son difíciles y a veces vienen dificultades y solo Dios con uno. Amén. Amén. 1 Corintios 2, 14, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Padre que estás en los cielos, mira, Dios mío, en este momento, en esta hora, Jesús, te pido que seas tú hablando nuestras vidas, Señor, que seas tú llenando de una manera especial, Señor. Yo te doy gracias, Dios mío, por todo lo que tú haces, Señor. Te pido que uses mis labios, mis pensamientos y todas las cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Nosotros sabemos que como seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Amén. Sabemos, quizás, eso es de mi forma de pensar, uno sabe cuándo nació, uno sabe que se mueve a un lugar a otro lugar, uno sabe cuántos hijos tiene y uno sabe muchas cosas,
quizás cuando uno muere, yo imagino que cuando uno sale del cuerpo, el espíritu sale, uno imagino que sí sabe el día, pues en el momentito, ¿va? Pero sabemos que cuando nos vienen a recoger, ya sea que vamos al cielo o la gente que va para el infierno, sabe que a los que vamos al cielo los pensamientos son quitados, pues son borrados, pues, porque la Biblia dice que allá no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá nada, pues no nos vamos a acordar de nada, pues. Amén. Vamos a ir a alabar al Todopoderoso. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Fíjese que qué difícil es cuando uno no está listo y la muerte lo sorprende a uno. Esa es una de las cosas más difíciles. Porque me decía una vez una señora, una hermana, que ella estaba un día en su casa y de repente se le fue algo en la garganta y se estaba ahogando. Y se estaba pegando en la espalda y ella sentía que ya no aguantaba. Ella sentía que se moría. Y se paladeó, como decimos nosotros, se metió el dedo hasta adentro y como pudo sacó lo que se había metido y comenzó ella a volver en sí. Y me dice, mira, realmente uno no se acuerda de muchas cosas. Yo ni me acordé, pedirle perdón a Dios, me dijo, estaba batallando en el asunto que tenía. Yo estaba en aquella agonía que mi frustración era tan grande, yo lo quería quitarme lo que sentía, que me estaba ahogando, me estaba muriendo, me dijo. Por eso que realmente a veces cuando la muerte sorprende, no hay tiempo de nada. Por eso que uno debe de estar preparado y listo en todo tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Hoy tuve una experiencia, pasé comprando un café a McDonald's. Y de repente vi que llamaban al 911 y qué pasaría. Y bueno, me salí y fue el carro. Cuando había otro carro parqueado a la par mía. Y vi que un hombre se estaba muriendo ahí. Y estaban llamando al 911 y estaban auxiliándolo. Y yo como pude, me moví porque tenía la puerta cabal, la puerta mía no me dejaba ni salir. Lo moví el carro y sacamos al señor del sillón. Y le dimos los primeros auxilios, le dimos boca a boca, le pegamos en el pecho. Y el señor comenzó a irse poco a poco. Los ojos comenzó para atrás, ponerse blanco. Y comenzó a perder el movimiento de sus manos y todo. Y se quedó en el suelo ahí, hermano. Vean que terrible, que el hombre gritaba, pedía auxilio, ayuda. Hasta que llegaron los paramédicos, me tuve que ir por el trabajo. Pero venía esto porque realmente no somos nada, mis hermanos. Y a veces un momento que se nos olvida, pues. Se nos olvida que quizás hemos alcanzado algunas cosas. Yo siempre digo, cuando usted más alcance, dé la gloria a Dios. Cuando usted más tenga, sea más humilde, así Dios le da más. Pero a veces se nos olvida la condición que somos polvo, mis hermanos. Amén. Porque del polvo venimos y del polvo vamos. Ahí se queda todo, se termina todo. Y vean qué difícil llegó los paramédicos, taparon todo. Y aquel hombre, pues yo lo vi afligido, hicimos lo posible, lo pusimos en el suelo, lo hicimos y no pudimos. La muerte se apoderó y yo no sé qué más pasó, pero estaba ya casi ido. Entonces, qué difícil es, mis hermanos, cuando nosotros entendemos esas facetas de la vida, pues. Que usted cuando está en un buen momento de su vida, sea más humilde y déle la gloria a Dios. Nunca se dé la gloria a usted mismo. Porque usted diga, yo no puedo hacer nada. Pero Dios sí lo puede hacer a través de mí. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Fíjense qué importante es cuando uno tiene la experiencia en las cosas. Fíjense que el apóstol Pablo, un hombre experimentado, un hombre que logró entender muchas cosas en su vida. Por eso que él cuando escribe estos versículos dice, pero el hombre natural
no percibe las cosas. Y cuando hablamos de eso, yo quiero ver los tres estados del ser humano, pues del hombre, pues cuando el apóstol Pablo, ¿va? Y una de las condiciones es el hombre natural. Fíjense que cuando hablamos del hombre natural es cuando no podemos ver más allá de los límites. Nuestra mente se vuelve pequeña y nos topamos a un montón de situaciones donde miramos que para el hombre natural las cosas del espíritu son locuras. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén. Fíjense que, por eso que el apóstol Pablo dice, el hombre natural no puede ver las cosas más allá, y él lo experimenta. Cuando él se queda ciego, cuando oye, no sé si le quitas el eco, cuando él oye la voz de Jesús, ¿quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret. Y él se quedó imposibilitado, él se quedó sin fuerza, él se quedó que pidió ayuda, mis hermanos. Yo recuerdo que hace muchos años un hombre que tenía mucho dinero, fíjense, mucho dinero, y era un hombre que tenía así los músculos y hacía mucho ejercicio, pero llegó un momento que un cáncer le carcomió la cabeza. Y el cáncer que él lo tuvo por un golpe y fumaba mucho y él se creía que tenía mucho dinero, pero se dio cuenta que el cáncer fue comiendo por dentro, que llegó el tiempo que ese gran hombre, mis hermanos, se volvió tan raquítico, tan impotente, que le daban su comida y se le caía toda la comida aquí, ¿no? Y se le caía todo, hasta lo limpiaban, mis hermanos. Porque a veces creemos las cosas. Por eso que el apóstol Pablo, cuando ve, se da cuenta que está imposibilitado, no puede ver más allá de las cosas. Se topó como una pared donde no podemos seguir. Y así nos pasa muchas veces cuando andamos en la carne, cuando andamos naturalmente. Demos cuenta que las cosas no tienen solución. Y decimos, no podemos, no se puede. Pero hay alguien que sí puede. Y su nombre es Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Qué importante es, mis hermanos. Por eso que dice que el hombre natural vive de acuerdo con lo natural. Por eso cuando el apóstol Pablo lo llevaban de la mano y ¿qué tenemos que hacer? Pues obedeció lo que le dijeron. Y quedó privado por 3 días. Y qué difícil debe ser. Yo a veces uso mi lente bifocal y a veces se me cambia y hay días que los ojos los siento, no sé cómo, y que como si la vista se me va, siento, y qué difícil, imagínense, estar uno sin poder ver, mis hermanos. Lo más difícil para el apóstol Pablo era de que él no entendía qué estaba pasando, y él solo daba órdenes y tenía autoridad y poder, pero el poder se terminó ahí. Y dijo, ¿y qué hago aquí? Entonces se privó y se dio cuenta cómo las cosas tienen un límite, un tope al hombre natural. La vez pasada yo vi un video que subió hermana Ingrid de un hombre que estaba reprendiendo una quebrada que venía, creo que usted fue que le subió. Y se lo enseño yo a alguien y me dice, eso es mentira. Eso no lo creo. Usted no lo cree, pero yo sí lo creo. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Porque el hombre natural tiene un límite, tiene un tope, no se puede. Y en el video que hermana Ingrid sube, él le da orden al torrente de agua que viene y le ordena, no le dice, no pases, te entierras ahí. Y el agua se enterró ahí. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Fíjense que el hombre natural, su intelecto y sus emociones lo gobiernan. Se topó, no se puede.
Hay gente que se ha quitado la vida porque ven lo natural, ven, no se puede, se terminó. Al contrario, mis hermanos, en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Qué importante es. Por eso que miramos pues que el apóstol Pablo es llevado y se da cuenta que había alguien más grande que él y toda la autoridad que a él le habían dado. Porque llegó el profeta Ananías y oró por él y fue, dice que le cayeron como escamas de sus ojos y pudo ver y comprendió que humanamente tuvo un límite, tuvo un tope, pero como vio que la voz que le había hablado tenía autoridad, tenía poder y podía hacer todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Porque yo imagino que el profeta Ananías le había dicho, aquí me mandó Jesús, el que te apareció yendo a Damasco. Me imagino yo que le había dicho, y vengo a orar para que recobre la vista. Y imagino que el Saulo dijo algo incrédulo, pero ¿cómo? Si no mío, eso no te preocupes, ¿cómo? Vas a ver que hay alguien más poderoso y que en él no hay límites. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Y cuando le puso las manos se dio cuenta que cayó y dijo, ya puedo ver. Ese es el hombre natural, que mira hasta donde alcanza. Por eso cuando está Elías con Acabe y el criado le dice, ve y dile que veo una nube como la palma de mis manos y que vaya, porque va a llover torrente de agua. Pero ¿cómo? Ve y dile. Porque el natural, el hombre natural no alcanza a ver ni a discernir las cosas del Espíritu. ¿Cuánto alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Fíjense qué importante es. No puede entender lo espiritual. Jamás. Me decía alguien a mí hace muchos años, te quiero dar un consejo. Cuando tengas problemas o estés pasando esto es difícil, no vayas con otra persona que no está el Espíritu de Dios ahí. Porque más bien te va a desanimar. Más bien te va a desviar. Pero si vas con alguien que es espiritual, él sí te va a poder entender. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Qué importante es, mis hermanos. Fíjese que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, sino que solo percibe las cosas de la carne. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Imagínense cuando el hombre natural no se puede, se terminó esto y lo otro, y le da a sus emociones de lo que piensa. Yo sé que, fíjense que estamos ahorita en un tiempo difícil, pero ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha dejado? Nadie. La situación está difícil a nivel mundial, ¿o no? Amén. Pero ¿cómo es que nosotros no hacemos nada? El que provee es Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios. Qué Poderoso importante Dios, es. aleluya. Cuando usted y yo entendemos. Yo conocí a un hermano que decía, yo quiero predicar a mucha gente. Y él sí iba, fíjate, a los sembradillos y le hacía ojitos a la sandía, hacía esto y lo otro, y predicaba como loco, y decía que reciban. Y mire, llegó el tiempo donde Dios lo levantó y lo llevó a predicar a mucha gente.
Gloria a Dios, aleluya. Conocí a otro hermano que le gustaba predicar en las calles. Y le pedía a Dios un megáfono. Y se quedaba sin voz de tanto que predicaba, mi hermano. Y decía, un día Dios me va a dar un megáfono, un día Dios me va a dar una bocina donde voy a predicar. Y mi hermano, la gente se burlaba de él. Decía, está loco. Y Dios usó a la misma gente increíble para bendecirlo y poder comprar el Gloria a megáfono. Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén, bendito Dios. Porque el hombre natural no puede entender, mis hermanos. Amén. Fíjese que había una hermana en mi pueblo que se levantaba, digo, porque yo no sé hoy, pero todos los días a las 4 de la mañana salía a orar en las calles. Y había un conocido mío que le gustaba hacer a las marihuana y otras cosas que así. Y un día le estaba queriendo echarse su fumadita, cuando la hermana se para en la esquina donde él vivía. La hermana no sabía nada. Y dijo, tú que estás en el baño, que empiezas a hacer esto, te ordeno en el nombre de Jesús que dejes eso. Y aquel muchacho se comenzó a temblar y se le cayó y se le mojó y no pudo hacer nada en ese momento. Y dijo, esta mujer está embrujada, ¿qué tiene esta mujer? ¿Cómo es que sabe esta mujer? Y me comenta a mí, no, es que Dios te ama, le digo yo. Y Dios no quiere que andes en esas cosas. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Entonces el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos? A veces no podemos ver la magnitud de lo que Dios está haciendo. Porque Dios, cuando ustedes creen que no hay respuesta, Dios en silencio, Él sigue trabajando, Él sigue peleando, Él sigue cuidándolo, Él sigue estando ahí con nosotros y no nos suelta ni un momento y está ahí diciendo, no te preocupes, yo voy delante de ti y si yo voy contigo, no te va a hacer falta nada. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Qué importante es. Por eso que cuando en la Biblia hay un hombre que sabía mucho, Nicodemo, y se le acerca a Jesús de noche para que nadie lo viera y dice, hey, sabemos que tú vienes de parte de Dios. Y Jesús le dice, te falta una cosa, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y aquel hombre no entendió el mensaje de Jesús. Porque le digo, si tú sigues en lo natural, no vas a pasar de ahí. Y no vas a ver las cosas que vienen de arriba. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén, aleluya. Por eso le digo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Gloria a Dios. Para que puedas entender las cosas del Espíritu, mis hermanos. Yo siempre he dicho y he estado en contra a veces de qué me sirve, mi hermano, a veces cuando una persona no ha nacido de nuevo y la carne está, y es el hombre carnal, está en uno, mis hermanos. A veces uno canta coritos que alaba a Dios, pero está muchas cosas dentro de su corazón. Y eso no lo hace a uno ver más allá ni crecer. Porque el mismo Jesús dice, y por sus frutos los conoceréis. Si uno te pide, dale. Si uno te llena la mesita, pon la otra, la mejilla. Pero ¿qué pasa hoy en día, mis hermanos? Hay muchos cristianos, miren, que a veces ayunan, oran, saltan, danzan y muchas cosas. Pero unas cositas los entienden y viven enojados. Yo tengo un muchacho ahí que le digo, voy a hacer esas mechas cortas que luego de encender y te enojas por nada, digo, ¿no? Y no le gano. Tiene excusa para todo. Yo le digo, bueno, también ya te escuché. Ay, seguí como está, no te preocupes. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos?
Fíjese que el hombre carnal es aquel que ha recibido a Cristo, pero vive en derrota porque confía en sus propias fuerzas. El hombre carnal no se le puede decir nada. Siempre tiene la razón. Él siempre gana. Yo imagino que Saulo, antes de que tuviera el encuentro con Jesús, no se le podía ni dirigir la palabra. Pero cuando después tiene el encuentro con Jesús, hay una diferencia con Saulo, a Pablo. Cuando él dice la palabra que él se esforzaba por enseñar la palabra de Dios, de lo que había hecho Jesús en su vida. Y la gente decía, Saulo una trampa tiene porque después nos va a agarrar y nos va a azotar y nos va a hacer tantas cosas. Pero la gente se dio cuenta que Pablo o Saulo había un cambio en él. Se dio cuenta que no era el mismo Saulo. Había una diferencia, mis hermanos. Y es lo que nosotros debemos de marcar en nuestra vida, en nuestros corazones, hermanos. Una diferencia en nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Dice que el hombre carnal es uno que no ha nacido de Dios. Vive fuera del reino de Dios y no crece espiritualmente y no puede crecer ni hacer las cosas. El hombre carnal. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Fíjense que muchas veces hay gente que piensa que las cosas del mundo se van así, no, mis hermanos. Cuando usted y yo nacemos de nuevo y le damos el primer lugar a Dios y lo buscamos de corazón y tratamos la manera de agradar a Dios, porque eso es lo difícil, agradar a Dios, o sea, hacer cosas que Él se sienta satisfecho y contento, mis hermanos. No las personas, no, que Dios, que diga, wow, mi hijo y mi hija realmente está esforzándose. Porque hay cosas que nos siguen a nosotros, mis hermanos. Hay cosas del mundo que no los quieren dejar ir. Y nosotros luchamos contra esas cosas. Pero cuando realmente Él está en nosotros, mis hermanos, nosotros luchamos y vemos la diferencia. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén. Qué importante es, mis hermanos. O sea que la carnalidad del hombre no es removida por medio de la conversión, sino es removida por medio de la santificación, mis hermanos. Porque hay gente que acepta a Cristo, pero no ha dejado las malas costumbres. Pero cuando uno realmente es nacido de nuevo y uno busca la santificación, es ahí donde las cosas del mundo se quedan a un lado. ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjese que el hombre carnal confía en sus propios esfuerzos. Y hay gente que cree que con venir todos los días a la iglesia está haciendo un esfuerzo. Hay gente que cree que con hacer tal cosa es un esfuerzo que hace. Pero uno de los esfuerzos es que debemos de agradar a Dios en todo tiempo, mis hermanos. Yo sé que como humanos pecamos, porque somos humanos. Nos equivocamos, fallamos. Pero cuando nosotros buscamos a Él y queremos agradarlo a Él, luchamos, mis hermanos. Aun cuando estamos a punto, Señor, ayúdanos. Y Él nos manda la ayuda para que nosotros podamos vencer todo obstáculo y toda tentación en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, gloria a Dios. Otra de las cosas es que el hombre carnal desconoce o ha olvidado el amor de Dios.
su perdón y su poder. A veces creemos que porque lo tenemos todo, o tenemos buen trabajo, tenemos dinerito, se nos olvida que todo viene de arriba. Aleluya. Y porque ya lo tenemos, nos olvidamos. Y fíjense, hermanos, cuando ya lo tenemos, había un señor que ya murió. Y él formó una compañía cuando yo vine, me acuerdo yo. Y decía, mira Carlos, si algún día cambio, decime, me decía. Él comenzaba, y fíjense, hermano, que él creció, pero bastante. Y un día yo llegué y quise entrar y me sacó. Me dijo, no, tienes que hablar con una andate aquí. Y dije yo, se le olvidó lo que me dijo hace muchos años atrás. No le dije nada, pero en esta oportunidad yo le dije, mira, has cambiado mucho. Porque hoy estás bendecido, no se te olvide que puedes estar arriba, porque cualquier rato vas a estar abajo. Porque es parte de la vida, pues. Y ya no está, ya murió. Pero a veces nosotros creemos que porque lo tenemos todo, olvidamos el amor de Dios, mis hermanos. ¿Y qué es el amor de Dios, mis hermanos? Cuando hablamos del amor de Dios, es la compasión, la misericordia que Dios nos ve, mis hermanos. Porque usted y yo no estamos aquí porque somos buenos, sino que Dios nos vio con ojos de misericordia y de amor. Porque cuando nadie nos quiso, Él sí nos quiso. Cuando nadie nos dio una oportunidad, Él sí nos ha dado no una, sino muchas oportunidades, mis hermanos. Qué importante es que usted y yo entendamos eso. Su perdón, dice. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, imagínense cuántas veces Dios nos perdona a nosotros? ¿Y por qué nosotros a veces no queremos perdonar? Nos hacen algo y somos indiferentes y no me hables. Estoy enojado. Imagínense. Y que Dios dijera lo mismo con nosotros. No nos busques. Esto es un lado. Pero Él no es así. Poderoso Dios. Él dice, vaya, mijo, está bien, te equivocaste, olvídalo. Fíjese que uno lo está recordando y él dice, ya no hables de eso, por favor, ya olvídate. Yo no te estoy sacando nada en cara, ya olvídate, te equivocaste, está bien. Yo voy a hacer para que tú, te voy a perfeccionar cada día, para que seas mejor para mí. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Fíjese que el hombre carnal tiene dificultades para comprenderse a sí mismo. A veces ni nosotros mismos nos aguantamos, mi hermano, con el carácter que tenemos. Nos levantamos de un mal humor. Yo conocí una persona que de repente me hablaba y me abrazaba. Y había días que me pasaba la par. Yo dije, ¿qué le pasó al hermano? ¿Será que no durmió bien o qué? Y un día le dije, hermano, si lo vi. No lo vi, hermano, discúlpenme, me dijo. Y me pasó choreando con el hombro. Y así pasa a nosotros a veces. Porque el hombre carnal tiene dificultades para comprenderse a sí mismo. Otra de las cosas que el hombre carnal tiene, que a veces se esfuerza por hacer bien las cosas y no puede. Lo que está dentro no lo deja. Y no lo hace. Y sabiendo que no anda bien haciendo las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? ¿Qué nos sirve? ¿De qué nos sirve nosotros pasar todos los días en la iglesia, mis hermanos?
Decir que oramos, ayunamos, vigilamos y no hay un cambio en nosotros, mis hermanos. Yo este es caso mío, yo no estoy de acuerdo que un creyente haga envidia. Yo no estoy de acuerdo. O que hagan celos, que lo ven con desprecio, con unos ojos diferentes. Pero muchas veces, humanamente, a veces la carne nos domina, mis hermanos. Y le damos libertad a las cosas de las carnes. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén, aleluya. El hombre espiritual es el cristiano que es dirigido, facultado y habilitado por el Espíritu Santo. O sea, el hombre espiritual sabe y no se mueve si no tiene la guianza o la respuesta de parte de Dios. No sé si en otra ocasión yo les conté a un hermano pastor que pasó una situación bien difícil porque se dejó llevar por la carne, por el show. Habían 2 diáconos que le hacían la vida imposible y él no aguantó y renunció y se fue para otro lado, peleando con la iglesia. Lo difícil es que donde llegó le tocaron 4 diáconos, peor que los otros 2 que había dejado. Y pasó 2 años donde batalló, lloraba ese hombre. Le tocó que ir a trabajar secularmente para poder mantener a su familia. Pero le pidió perdón a Dios y dijo: Espíritu Santo, de aquí en adelante quiero que tú guíes mi vida. Y fíjese que después de los 4 años que estuvo ahí, se movió a otra iglesia donde creció de una manera especial. Y digo, este es el tiempo de Dios que me tenía que mover. Porque muchas veces, mis hermanos, cuando el Espíritu no está en nosotros, mis hermanos. Por eso que Jesús dice, es necesario que vayan al Pentecostés y que sean llenos del Espíritu Santo. Porque Él los va a guiar a toda verdad. Él los va a redarguir si no andan bien. Él es el que los va a llevar a todo lugar. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Qué importante es, mis hermanos, que usted y yo logramos entender y debemos de buscar cada día lo espiritual. Entre más nos llenemos, más vamos a ver la gloria de Dios. Entre más busquemos, como le digo, aquí no es que usted, que lo vean, no, mis hermanos, usted que lo vea el que está en el cielo. Y que usted viene con esa necesidad y diga: Señor, renueva mis fuerzas, Señor, ayúdame, Señor. Porque mi hermano, hay tantas cosas que vienen en día. Yo hoy me levanté con tanta situación. Le digo al Señor: ayúdame. Ahorita que antes de salir llegué a la casa y me quiso dar como náusea y aquella situación me sentía mal. Y medio comí. Y dije: ¿qué le pasa? No me siento bien. Pero le dije: Dios me va a ayudar. Me tomé mi calceta. Y dije: Dios me va a ayudar. Y mi hermano sentía aquello que bajó y dije: gracias, Señor. Y aquí estoy con ustedes gozándome. Llenándome también de Él. En medio de tanta dificultad, tanto problema, mis hermanos, tantas cosas que vienen. Pero nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, mis hermanos, Él nos va a dar lo que usted y yo necesitamos, mis hermanos. Él nos va a ayudar, Él no nos deja solos, Él está con nosotros todos los días, mis hermanos, porque lo ha prometido, mis hermanos.
Porque dice, estaré con vosotros todos los días hasta que sea el fin, dice. Imaginen qué promesa tan bonita que tenemos. Pero ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Buscar y luchar por ser un hombre espiritual. Porque el hombre espiritual comprende todas las cosas, mis hermanos. El hombre espiritual, cuando hablo de hombre espiritual, estoy hablando de hombre o mujer, tolera las cosas, mis hermanos. O sea, no hace las cosas pequeñas, las hace grandes, sino que le busca solución al problema. Y le dice, no te preocupes, ven, pidamos la guianza, pidamos la respuesta, pidamos, porque sabemos que todo viene de arriba. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios. Qué importante es, mis hermanos, que usted y yo entendamos ciertas cosas en la vida. Por eso que el apóstol Pablo logra entender y habla que el hombre natural no entiende nada, pero para el hombre espiritual dice, todas las cosas son locuras, porque sabe que en Cristo Jesús se pueden lograr todas las cosas, mis hermanos. Porque Él es especialista en todo, que Él cambia los tiempos, mis hermanos, Él cambia las circunstancias, Él cambia los panoramas, mis hermanos, Él cambia todo, mis hermanos. Pero es necesario que usted y yo nos llenemos de su Espíritu Santo. Es necesario que usted y yo busquemos más del Espíritu Santo. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él no nos va a llevar por un camino que no nos conviene. Él nos va a llevar y nos tendrá en tierras firmes y segura. Qué importante es, mis hermanos. Y el apóstol Pablo por eso entiende la diferencia que hay un hombre natural, carnal y espiritual. Porque él dijo, el natural hay límites. El carnal, él todo lo cree y lo puede hacer. Pero cuando se da cuenta, como el apóstol Pablo dijo, bueno, tenía tanto poder, ni los mejores médicos lo pudieron curar a él. Pero se dio cuenta que si estaba el hombre espiritual, podía alcanzar grandes cosas para el reino de Dios. Qué importante es, mis hermanos. Porque lo espiritual lo cambia todo. Pónganse de pie en esta noche. Cierre sus ojos un momento. Y digámosle a Él, Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a seguir caminando, a seguir creyendo en las cosas que vienen de arriba. Llénanos cada día más de tu Espíritu Santo. Porque sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, obtenemos todas las cosas. Padre, en esta noche yo he predicado tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú llenando nuestras vidas de una manera especial, Jesús. Ayúdanos, papá. Danos fuerza, Señor.